charla de hoy, mi nombre es Horacio Arturo Ortiz Pellegrini, les comento que la charla de hoy está dentro de un ciclo que hemos denominado Adaptándonos a lo Digital, que organiza el Colegio de Escribanos, con la colaboración de la Comisión de Prospectiva Notarial, a cargo del escribano Jorge Villalba. Este es un ciclo que va a comprender varias charlas semanales los días jueves, en principio en el mismo horario de hoy, a las 18 horas. Todas las charlas van a estar relacionadas a lo digital, como bien está titulado el ciclo. Pero quiero aclararles que no estamos hablando de informática, sino que estamos hablando en todas las charlas de un derecho notarial vivo, que se vale de herramientas informáticas para participar en el escenario digital. La presencia digital en la actividad notarial es hoy una realidad. Acá no estamos haciendo prospectiva, sino que estamos adaptándonos a lo que ya existe, y existe en lo cotidiano. De allí el nombre del ciclo que le hemos dado. Va a ser grabada, como escucharon ustedes hace un instante, el mensaje de la grabación, y va a estar disponible en el sitio web, en el sitio de Académicas. Hoy nos va a dar la charla el doctor Alfonso Buteler, que no es solo nuestro asesor del colegio, sino que además en este tema es un especialista. La charla titulada Régimen de Datos y de Información Pública y el proceso de digitalización del Colegio de Escribanos tiende, como todas las charlas que van a venir, un enfoque práctico, teórico por supuesto, pero eminentemente práctico, es decir, todo lo que nosotros vayamos a aprender y escuchar, vamos a llevarlo a lo cotidiano, a lo que usamos habitualmente. Bueno, siendo ya la hora, agradeciendo al doctor Alfonso Buteler. Alfonso, te dejamos en el uso de la palabra entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio, por la presentación. También muy agradecido con la invitación que me han hecho a compartir algunas ideas, sobre todo poder transmitirles cuáles son las reglas generales que rigen en nuestro país, en nuestra provincia, estos dos campos, ¿no? Porque estamos hablando de dos campos distintos desde el punto de vista teórico y práctico, pero que se articulan de manera, diría yo, automática, y sobre todo en el ámbito de los colegios profesionales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en general desde la regulación, esto pasa en casi todos los países del mundo, hay una regulación diferenciada de lo que es el derecho a la información con relación a lo que denominamos como régimen de datos, ¿no? Aunque esto está íntimamente vinculado. De hecho, cuando se define qué es un dato, se alude al concepto de información y viceversa. Pero, como les decía, desde el punto de vista de la regulación, suele darse de una manera diferenciada. Entonces, lo que yo voy a hacer en estos minutos es primero dar un panorama general del contexto en el que se inserta toda esta problemática, y luego les voy a explicar de manera sintética cómo funciona cada uno de estos ámbitos y cuál es la regulación, digamos, vigente sobre la materia. Trataré de volcar todos esos conceptos dentro de lo que es la práctica notarial y la actividad del colegio como institución. Entonces, como les decía, hay un contexto claramente en donde se inserta toda esta problemática. Pero antes de explicársela, quería refrescar o apuntar qué son los colegios profesionales, como para darle también un marco conceptual a lo que luego les voy a explicar. Porque suele haber ciertas confusiones sobre cuál es la dinámica de los colegios profesionales. Los colegios profesionales son personas públicas no estatales. Esto implica que
son personas públicas, es decir, ejercen una función pública por delegación, que en el caso de Córdoba se hace por vía legal, así ocurre en la mayoría de las provincias, llevan adelante una función pública por delegación del Estado. Entonces, su actividad pública se centra en lo que está vinculado a esa delegación, ¿no? En el caso de los colegios, básicamente se da en dos aspectos, en lo que es el manejo de la matrícula y luego en la cuestión disciplinaria. Pero bueno, en el caso del colegio de escribanos, esto está escindido digamos, de la persona pública colegio de escribanos, porque la potestad sancionatoria está en cabeza del Tribunal de Disciplina Notarial. Algo similar ocurre, por ejemplo, con los colegios de abogados, pero en otros regímenes estas dos potestades están acumuladas en el colegio profesional. Entonces, en todo aquello que se asigna por delegación legislativa a los colegios profesionales, entran a jugar todos los principios y reglas propias del derecho público. Esto que yo les apunto es muy importante porque tanto los colegios como los tribunales de disciplina van a ser sujetos de derecho público en lo vinculado al régimen de acceso a la información pública, como en lo que tiene que ver con el manejo de los datos. Este tema de la digitalización, este tema de la transparencia, del manejo de los datos, se inserta dentro de un esquema mundial que procura a la transparencia como una política pública justamente para luchar contra uno de los mayores males que hay hoy, que es el tema de la corrupción. Hay una preocupación mundial por el tema de la corrupción, básicamente, y a modo sintético, porque se cree que el avance de la corrupción pone en juego el ideal democrático. Es decir, esa mirada de la sociedad de que los funcionarios y los empleados públicos realizan su actividad por un interés propio y que de alguna manera la regla es la que se sugiere de que todo vale, de que todo es posible, ha hecho que los países pongan mucha preocupación en esto de hacer que la administración pública, en términos generales, en este caso el Colegio de Escribanos, funcione como una caja de cristal, ¿no? Entonces, tanto el acceso a la información pública como el manejo de los datos aportan en esto de lograr la transparencia. Y para lograr transparencia, en el mundo de hoy, no hay nada mejor que el uso de las nuevas tecnologías, porque el uso de las nuevas tecnologías reducen la discrecionalidad de los funcionarios públicos y hacen todo más transparente y más fácil de controlar, ¿no? De hecho, la tendencia hoy ya no es solo a la digitalización, sino al uso de la inteligencia artificial, tanto en el Estado como en las entidades intermedias, como pueden ser los colegios profesionales. Entonces, en ese marco conceptual, muy vinculado a la práctica, a la realidad, se inserta esto de la digitalización y la transparencia. En ese marco, la idea de información pública tiene una clara evolución que nos va a permitir también entender por qué se debe propender a la digitalización, a la transparencia. Una mirada clara, siempre, y que aún la vemos en algunos ámbitos públicos todavía, se piensa que la información pública responde a una idea de confidencialidad y secreto, es decir, todavía se piensa que la información que posee el Estado es patrimonio de los gobernantes y no constituye un bien público al cual todo ciudadano tiene derecho a acceder. Ese es un viejo paradigma que lógicamente se superó a partir de que se empezó a reconocer el derecho de todo ciudadano a acceder a la información. Es decir, hoy cualquier ciudadano, por una habilitación legal y constitucional, está facultado para pedirle al Estado, a la administración pública, a un colegio profesional, toda aquella información que se considere pública,
y en base a ello el sujeto legitimado pasivo está obligado a otorgar esa información en un determinado plazo. En el caso nacional, eso está regulado en la ley 27.275 y en el caso de Córdoba en la ley 8803, que básicamente regulan el derecho a acceso a la información pública, fijando un plazo en el cual deben evacuarse las consultas. Ese paradigma también ha sido superado y en numerosos países del derecho comparado, por ejemplo, Uruguay, Panamá, Alemania, Honduras, por mencionar solamente algunos, ya han insertado dentro de su legislación, y nosotros afortunadamente lo hemos hecho en el 2016 con el dictado de la ley 27.275, este concepto de información pública positiva o transparencia activa. ¿Qué implica esto? Implica que el Estado no solamente está obligado a dar la información cuando el ciudadano, el colegiado se la requiere, sino que debe estar tratando de brindar información de manera permanente, no solamente brindarla, sino también producir información, y por una exigencia legal o por su propia iniciativa, ir aumentando el caudal de información que sus destinatarios pueden acceder. Esto se logra claramente hoy a través de las plataformas digitales, ¿no? Donde se pueden ir haciendo rendiciones de cuentas y aportando información a los destinatarios para que cada vez estén más informados. Ahí yo les he mencionado solamente a título ilustrativo cuál es el fundamento constitucional. No me quiero extender en esto para no sacar tiempo a otras cuestiones, ¿no? Pero básicamente el artículo 1 por el hecho de vivir en un Estado republicano que hace que todos los actos deban ser públicos. Y ahí la Constitución tiene otras cláusulas. En el caso del artículo 33, que es la de los derechos implícitos, la Corte Suprema, en un caso relativamente reciente, entendió que el derecho de acceder a la información se fundaba en el artículo 33. Pero ya luego la letra de la Constitución alude al derecho a la información, por ejemplo, el artículo 38 en el tema de partidos políticos, el artículo 41 en la cuestión ambiental y el artículo 42 en lo que hace a los usuarios y los consumidores. También este derecho a la información está regulado en los convenios internacionales que tienen jerarquía constitucional. Ahí yo les he mencionado los principales. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis basado en lo que dice la Declaración Universal y que en realidad va a ser la mirada internacional y también de la Corte Suprema sobre el derecho a acceso a la información. Fíjense que en general las convenciones internacionales lo que sostienen es que el derecho de acceso a la información es un desprendimiento, es un hijo de la libertad de expresión. Esto conceptualmente es muy importante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también nuestra Corte consideran que para poder expresarse libremente es necesario estar informado. Y esta vinculación conceptual que se hace entre estos dos derechos, lo que implica en la práctica es que el derecho a la información tiene una fortaleza de un derecho casi absoluto, porque en definitiva la libertad de expresión en nuestro sistema constitucional y en la mayoría de los sistemas occidentales es un derecho prácticamente absoluto porque no se ha encontrado ningún mecanismo, digamos, razonable para regularlo, en tanto y cuanto cualquier regulación de la libertad de expresión se considera un acto de censura. Eso es lo que yo les mencionaba recién en esto del derecho a la información como un desprendimiento de la libertad de expresión. Esto que parece de alguna manera un planteo académico, en la práctica tiene un impacto muy fuerte porque implica que el derecho de acceso a la información es un derecho muy fuerte y aquel que solicita información está facultado por el sistema constitucional para obtenerla. Eso hace que las limitaciones a este derecho sean de interpretación restrictiva, que la legitimación sea amplísima, porque en definitiva cualquier ciudadano puede acceder a ese derecho.
Esa sería la base conceptual del derecho de acceso a la información, como para ofrecerles alguna pauta general. Seguidamente voy a hacer un breve repaso de cuál es el régimen de datos en el sistema nacional argentino, ¿no? Que ciertamente es una regulación que ha quedado un poco vetusta a partir de los avances tecnológicos, porque básicamente no tiene en cuenta o no regula todo lo que ocurre en las redes, ¿no? Por ejemplo, en Internet o en las redes sociales. El sistema todavía argentino mira desde un enfoque clásico esta cuestión de los datos. Pero la jurisprudencia ha ido adaptando algunos criterios a los efectos digamos, de poder regular el tema de los datos. Una cosa importante ahí es entender cuál es la naturaleza del régimen de datos. Porque cuando uno lee la ley 25.326, digamos, puede generar cierta confusión. Todo lo que haga a la regulación de datos se considera una regulación vinculada al comercio y por ende se entiende que la regulación le corresponde al Congreso Nacional en virtud de su potestad para dictar los códigos de fondo. Entonces, solamente la Nación puede regular la cuestión relativa a los datos personales y lo que tenga que ver con los bancos de datos. Sin embargo, como les decía, la ley tiene algunos capítulos que no serían normas de derecho común, como las que regulan los datos, sino que serían normas de derecho federal porque tiene muchas normas procesales vinculadas a la competencia, cuando hay competencia federal, y todo lo que tiene que ver con la regulación del habeas data, que es el mecanismo de tutela de la información personal, digamos. Fíjense acá que quizás sin quererlo o sin aclararlo, yo estoy todo el tiempo hablando de dos institutos distintos, pero que claramente están relacionados. Por un lado, lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, y por el otro, el régimen de datos, que en definitiva lo que tutela es la información privada, ¿no? Entonces, acá estamos jugando todo el tiempo, porque realmente en la práctica esto suele darse de la misma manera, ¿no? Con una fuerte vinculación entre una ley y la otra. Como les decía recién, entonces, tenemos una regulación que es la ley 25.326, reglamentada por el decreto 1558 del 2001, ¿no? Y después tenemos la autoridad de aplicación, que es en realidad, aquí también es interesante porque la autoridad de aplicación, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, también es la encargada del acceso a la información pública. O sea que esto demuestra lo que yo les acabo de mencionar recién. Tanto la cuestión de la información pública como la de datos personales tienen una única autoridad. Otra cosa que les he puesto ahí, que creo que puede serles de bastante utilidad, es la clasificación de los datos. Cosa poco conocida, incluso por los abogados y los jueces, cuando me toca intervenir en temas judiciales o contractuales vinculados a esta cuestión, advierto que hay poca penetración, digamos, en la cultura jurídica entre los operadores jurídicos, de cómo están regulados los datos personales. También debo reconocer que la ley y poca precisión al momento de hacer esas definiciones. Entonces yo he clasificado ahí de diferente manera la regulación de los datos en la ley. En primer lugar tenemos lo que se consideran datos de libre acceso. Ahí está mencionado el nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria, ocupación, fecha de nacimiento, domicilio, etc. Estos datos son de libre acceso por cualquier persona. Esto es importante entenderlo, o sea, en la ley utiliza como un sistema, como si fueran las diversas capas de la cebolla, en donde va estableciendo capas de tutela y de regulación diferenciada. Entonces, en un primer escalón, tenemos estos datos que son de libre acceso por cualquier persona. Esto me parece
muy importante porque a veces se considera o se cree de manera errónea que el manejo de cualquiera de estos datos viola la intimidad de las personas. Sin embargo, en este esquema legal, eso no es así. Directamente, la legislación autoriza el manejo de ese tipo de datos sin ningún inconveniente. O sea, serían datos de libre acceso. En un segundo escalón, que después vamos a ver que en realidad no es un escalón, tenemos lo que se denomina como datos personales. Fíjense, los datos personales se la define la ley como la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. Y luego, en la ley se dice que esos datos son confidenciales. Ahora, después vamos a ver que la definición es poco precisa, porque podríamos decir que datos personales son obviamente los datos que se refieren a una persona, también los datos de libre acceso se refieren a una persona, pero estarían, digamos, en libertad de acceso. En tercer lugar, la ley refiere a datos sensibles, como una tercera clasificación y podríamos decir un tercer escalón. Los datos sensibles, según la ley, son datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones públicas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual. Entonces, en este esquema legal es evidente que lo que la ley quiso hacer es establecer un primer escalón de libertad de acceso, establecer un techo, que serían los datos personales, y los datos sensibles, y en el medio, en una zona muchas veces gris, quedan los datos personales. O sea que si pudiéramos definir los datos personales, lo podríamos hacer de una manera residual, es decir, datos personales son aquellos datos que no son de libre acceso y que tampoco encuadran en la categoría de datos sensibles. Con lo cual, la ley me deja en un lugar de poca precisión para determinar si hay realmente una afectación a la protección de este tipo de datos, conforme lo que vamos a ver después. También la ley habla de datos informatizados y los refiere como los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado, ¿no? Se sigue utilizando el término datos personales, pero en este caso cuando hay un tratamiento por parte de alguno de los sujetos que ya en un ratito les voy a explicar. Las características, las características que tiene este modelo es de, vamos a volver por acá porque se me fue. Acá estamos. Bien. Volvemos ahí al esquema. Las características es que estos datos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes, completos, accesibles por su titular y no excesivos en relación al ámbito y la finalidad para los que hubiesen sido obtenidos. O sea, esas vendrían a ser las características que tienen los datos. Por supuesto que hay que analizarlos en el caso concreto y en base a lo que, digamos, a la situación concreta también de la persona. También hay que tener en cuenta que en este contexto legal hay muchos datos que pueden aparecer hoy como datos sensibles y que en realidad ya no lo serían, ¿no? Si pensamos en toda la modificación que ha habido a partir de las regulaciones de género, los escribanos, por ejemplo, se pueden encontrar con una persona que ha cambiado su sexo, que en el DNI indica una cosa, o que esa persona se siente de otra manera. Entonces, consignar o no consignar un dato en una escritura puede generar una situación compleja a la hora de que la persona, digamos, dueña de los datos, titular de los datos, tenga discrepancias sobre lo que debe consignar el escribano. Obviamente que lo que estoy planteando
puede ser un caso de laboratorio, pero esto es para mostrarle también cómo la evolución social también va incidiendo sobre lo que podemos considerar un dato sensible o no. Otra cuestión que me parece importante es el tema de la regulación que hace la ley o sobre qué considera como lícito la ley en lo que es el tratamiento de los datos. Fíjense que en el artículo 5 se dice que el tratamiento de los datos personales es lícito cuando el titular presta su consentimiento, que según la ley debe ser libre, informado, expreso y hacerse por escrito. Esto es lo que vemos en muchas plataformas web cuando en realidad se transforma el consentimiento en una especie de contrato de adhesión donde uno, digamos, tilda una opción y a partir de eso presta conformidad al manejo de ese tipo de información. Si ustedes pudieran leer las condiciones de aceptación del uso de esa información, seguramente no aceptarían, pero en general no leemos los términos de adhesión, por ejemplo, en redes sociales. Después la ley, esto es muy importante y bastante relevante en lo que tiene que ver con la actividad del colegio y la actividad notarial en sí. La ley dice que no es necesario el consentimiento. Ya vimos que la regla general es la necesidad del consentimiento, pero luego dice que no es necesario el consentimiento cuando los datos se obtengan de fuentes de acceso público y restricto. Ahí tendríamos que analizar cuáles son esas fuentes de acceso y sobre todo ahora en la era de la información cada vez tenemos fuentes de acceso público y restricto de una manera más abierta por las políticas de gobierno abierto que van teniendo los gobiernos. Después dice que se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal. Acá obviamente entra a jugar el hecho de que el Colegio de Escribanos tenga asignada una función pública a partir de una ley. Tercero, dice que se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, DNI, identificación tributaria, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. Fíjense que ahí es donde la ley deja en claro que esos datos son de libre disponibilidad y que no hace falta el consentimiento. Muchos de estos datos son los que los escribanos utilizan o consignan en las escrituras. Después dice que no es necesario el consentimiento cuando esos datos se deriven de una relación contractual, ¿no? Aquí, obviamente, el escribano con su cliente o sus clientes se vincula de un modo contractual o profesional, cuando alude a científico profesional del titular de datos, y resulte necesario para su desarrollo y cumplimiento, ¿no? Acá es interesante lo que marca la ley, en tanto vincula la necesariedad del dato en el desarrollo de la función, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, un médico necesita que su paciente le brinde cierta información que lógicamente, además de personal, puede implicar datos sensibles. Por eso la ley protege en ese supuesto la falta de consentimiento, es decir, no hace falta consentimiento. Y luego, la ley refiere al caso de intervención de entidades financieras y las informaciones que se reciban los clientes. Esto está vinculado entonces a la cuestión financiera, también a la estadística, que es otro capítulo de la ley. En el artículo 7, la ley regula esto que mencionábamos de los datos sensibles, ¿no? Entonces dice, ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Yo diría, tampoco puede ser obligada a dar o a otorgar datos personales, salvo, como decíamos recién, que deriven de una actividad estatal o profesional que la haga necesaria. Después dice que los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizados por la ley. Eso es general, ¿no es cierto? Porque en algunos casos, aunque estén autorizados por ley, puede violar igualmente la protección de esos datos personales, ¿no? Por ejemplo, si el ANSES
para otorgar una jubilación me obliga a revelar si yo soy de un determinado partido político o no, aunque esté establecido por ley, lógicamente que eso es inconstitucional porque viola la intimidad. También dice, podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. Acá hay un principio, yo no tengo tiempo de desarrollar todos los principios que gobiernan tanto el acceso a la información como el régimen de datos, pero sí es importante porque puede servirles, que es el principio de disociación. ¿Esto qué quiere decir? Que como la información debe brindarse, en aquellos casos en donde se puede afectar la intimidad por estar involucrado un dato sensible, lo que debe hacer el sujeto obligado a brindar la información es disociarla. Por ejemplo, borrar el DNI o borrar el nombre y el DNI, entonces directamente esa información se puede brindar, pero queda disociada del titular, que es lo que generalmente ocurre en materia de estadística. También la ley prohíbe la formación de archivos o bancos de datos que almacenen información que revele datos sensibles. Pero a continuación aclara que la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas, organizaciones políticas, sindicales pueden llevar un registro de sus miembros, lógicamente que eso es constitucional. Lo que no sería constitucional es que, por ejemplo, un colegio privado haga un listado de cuál de sus alumnos es radical y cuál de sus alumnos es peronista, ¿no? Ahí vemos cómo también el que almacena justifica o hace necesario, como les mencionaba hace un rato, el manejo de esa información. Esto puede ocurrir, obviamente, en lo que tiene que ver con los colegios profesionales. Finalmente, alude al tema de los antecedentes penales o contravencionales, que solamente se permite su tratamiento por las autoridades públicas. Los sujetos de la ley, esto también conceptualmente es importante, básicamente son tres. Por un lado tenemos el archivo o banco o base de datos, que designa el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento, ya sea de manera manual, por ejemplo a través de fichas o de legajos, o a modo electrónico o digital, diría yo. O sea, tenemos los archivos, registros o base de datos. Dentro de estas figuras entra, no por la ley, sino por lo que ha entendido la jurisprudencia, entran también las páginas de internet, los diarios digitalizados, es decir, lo que se debe incorporar para considerar un archivo o un registro o base de datos es la capacidad de almacenar la información. Como las páginas web almacenan información, por ejemplo, si ustedes entran a la lupita que tiene La Voz del Interior y ponen el nombre Colegio de Escribanos, seguramente les va a aparecer ahí un listado de noticias vinculadas al Colegio Escribano. Eso demuestra que las páginas web constituyen archivos o bases de datos, ¿no? Entonces, es la capacidad de almacenar lo que determina la existencia de un archivo, registro o base de datos. Después tenemos el titular de los datos, que es la persona que es dueña de esa información. En el caso de la República Argentina, también, por razones históricas, se extiende la legitimación a los parientes hasta el segundo grado del titular de los datos. Esto está vinculado a aquello que pasó durante la última dictadura militar, en donde los parientes de los desaparecidos querían solicitar información o amparar los datos de sus parientes. Y por eso está expresamente previsto tanto en la Constitución, en el artículo 43, como en esta ley que les estoy comentando. También tenemos al usuario de los datos, que es la persona pública o privada que hace el tratamiento de los datos, ya sea a través de archivos o a través de conexión con los mismos. O sea que el usuario de datos
puede, digamos, es aquel que hace el tratamiento del dato, ya sea porque es titular del registro o porque le pide información a ese registro. En este último caso podemos mencionar todas las fuentes de información financiera, por ejemplo, lo que hace el SEBEN o el Veraz. SEBEN o Veraz lo que hacen es pedir información a las entidades financieras o al Banco Central y a partir de eso brindan un servicio de informe a terceros, ¿no? Ahí evidentemente que entran dentro de la figura de tratamiento de datos y por ende pueden ser sujetos pasivos de el habeas data. La ley también, como les mencionaba recién, define el tratamiento como operaciones y procedimientos sistemáticos o electrónicos que permitan recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, evaluación, procesamiento. Pensemos acá también en las cuestiones vinculadas a la estadística, ¿no? Eso es tratar los datos y eso se rige por aquello que les mencionaba hace un rato de la necesidad de tener consentimiento y todos los supuestos previstos en el artículo 5 que permiten no contar con el consentimiento. Esta información, que dijimos que era personal, que es de titularidad de una persona físico-jurídica, su titular puede solicitar la información. Acá es diferente a lo que yo les mencionaba antes. Cuando hablamos de acceso a la información pública, hacemos referencia a un ciudadano que pide información estatal o pública. En cambio, esto que estoy analizando ahora alude al pedido que puede hacer el titular de esos datos al banco al que hace tratamiento o a cualquiera de los sujetos legitimados pasivos, como decíamos recién, una página de internet o un diario. Entonces, esa persona, ese titular de los datos, tiene un derecho inmediato a conocer la información sobre su persona. O, en el caso de los parientes, como les mencionaba recién. Ese es un derecho a la información directo o inmediato. Es decir, yo quiero saber qué información hay sobre mi persona en un determinado, entonces puedo intimarlo dentro de un plazo para que me otorgue esa información. En el caso de la ley que estamos comentando, de la ley nacional, es un plazo de 10 días. Si en esos 10 días no obtengo la información sobre mi persona, no información pública, quedo habilitado para promover una acción judicial de habeas data. Esa es la finalidad directa, pero luego, o de manera concomitante, puedo también utilizar un derecho mediato de información, porque muchas veces yo no conozco qué información hay, y por eso la quiero conocer, o directamente quiero conocerla porque, mejor dicho, ya conozco esa información y tengo una finalidad mediata. En este caso, por ejemplo, solicitar que se modifique, solicitar que se actualice, o que se suprima, o que se declare confidencial. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos circunstancias. Por un lado, el derecho directo o inmediato a conocer la información, y el fin mediato que puede exigir incluso, como les dije recién, conductas de tipo activa. La ley también regula las excepciones al acceso, ¿no? En el artículo 17, es decir, si yo pido información, el sujeto que debe brindarla puede escudarse en alguna de estas excepciones, que están mencionadas ahí: protección de la defensa de la nación, protección de los derechos e intereses de terceros, cuando se puede obstaculizar investigaciones judiciales o actuaciones administrativas, el medio ambiente, etc. Y acá lo que suele funcionar, digamos, cualitativa y cuantitativamente más en la práctica, es esto de la protección de los derechos o intereses de terceros, ¿no? Porque si yo pido una determinada información y con eso puedo afectar derechos de terceros, es la excepción que suele darse más en la práctica. Así como en el acceso a la información, la causal que más suele darse es también la afectación de derechos de terceros o de la intimidad. Acá vemos cómo estas dos herramientas juegan de la mano.
porque si yo, por ejemplo, como ocurrió hace mucho, en un caso, se los muestro como un ejemplo de esto que les estoy mencionando. La gobernadora de Tierra del Fuego tenía 2 hijos que eran adoptados. Esto no se sabía mucho, pero un ciudadano fue y pidió acceso a la información pública para saber si los hijos de la gobernadora eran adoptados. Es discutible si es información pública, si es información privada. Lo cierto es, a mi modo de ver es información privada, lo cierto es que el Estado en ese caso se escudó alegando que si daba esa información estaba divulgando o estaba afectando el derecho a la intimidad de la gobernadora y de los menores. Y como les mencionaba recién, frente a la negativa en el acceso a la información personal o frente a la negativa en suprimir, actualizarla y demás, aparece la figura del habeas data regulada en el artículo 43 de la Constitución, como les decía, y en la propia ley de protección de datos personales. La Corte ha dicho que es un derecho netamente operativo, esto lo dijo antes que se dictara la ley que fue sancionada en el año 99, durante el 94, 95, 96, 97 y 98 no teníamos una ley de protección de datos personales, entonces frente a determinados casos que se sancionaron en la Corte dejó en claro que aunque no estuviera esa ley, era posible plantear el habeas data que está regulado también en las constituciones provinciales. Esto que les mencionaba de la potencialidad en la era de la información, lógicamente que esta herramienta debe adecuarse a la era de la información y a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, no tenemos regulado el derecho al olvido, no tenemos regulado cómo juega la libertad de expresión en lo vinculado al habeas data en Internet, y así un montón de problemas que no están regulados. Las clases de habeas data están vinculadas a las finalidades que yo les mencionaba recién. Ya con esto voy terminando para que no se haga muy largo, ¿no? El habeas data clásica, el informativo, es aquel que yo pido la información cuando no me la dio el sujeto pasivo. En otros casos puede ser aditivo. Por ejemplo, le pido que agreguen un nombre en un determinado legajo o que lo actualicen, porque, por ejemplo, una persona a través de una sumar información cambió el nombre o ahora cambió el sexo. Rectificador de errores o de falsedades también puede ser utilizado. El autoral, bueno, como les decía, el disociador, en el caso que eso derive en información sensible, que se declare reservado, o para cancelar una determinada información política, religiosa o sexual que puede haber en un determinado registro. También puede ser colectivo, en el caso de los usuarios y los consumidores. Bien. En cuanto a la naturaleza, se entiende que es una especie de amparo y la regulación así lo establece. Esto tiene un montón de consecuencias porque el amparo es un mecanismo muy restrictivo que no deberían aplicarse esas reglas a los casos del habeas data. Esto es la competencia para el habeas data. Básicamente la competencia federal se da cuando hay archivos de datos de organismos nacionales o cuando estén interconectados. Desde que funciona Internet, todos los archivos de datos están interconectados, por eso la Corte en un montón de precedentes ha dicho que cuando se maneja información dentro de Internet, eso habilita prácticamente en todos los casos la competencia federal. Solamente cuando se trate de archivos o de bases de datos locales, la competencia es provincial. Bueno, esto es lo que les mencionaba hace un rato de la legitimación para conocer la información, y si esa información no es brindada o no se lleva adelante la conducta requerida, quedan habilitados para llevar adelante el habeas data. Los legitimados pasivos de la Ley de Protección de Datos Personales, ya se los he mencionado, pero los repasamos. Responsables y usuarios de bancos de datos públicos y de privados destinados a proveer informe, aquellos que exceden el uso exclusivamente personal,
los bancos específicos, por ejemplo, registro de reincidencia del Banco Central, AFIP. Ahí está la ley que regula las historias clínicas, las bases de datos periodísticas, que también resultan alcanzados. Ahí le puse otros porque, bueno, por ejemplo, las bibliotecas pueden ser consideradas un banco de datos públicos, y así podríamos mencionar un montón de supuestos. También les mencioné que el habeas data está regulado en la Constitución de Córdoba, en el artículo 50. No hay una reglamentación, no podría haberla sobre el régimen de los datos, porque ya les dije que eso es una competencia del Congreso Nacional en virtud del dictado de los códigos de fondo, pero sí se podría regular el procedimiento de habeas data. No se ha hecho. A pesar de eso, el Tribunal Superior entiende que si hay que supletoriamente y que la existencia de reglamentación no impide la promoción de data. Todo ha sido un vuelo para tratar de ser más abarcativo posible. Quedo ahora a disposición de sus preguntas en el caso de que... Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. En este momento yo voy a habilitar que cada uno de los participantes pueda hacer uso de la palabra activando su micrófono. Hola, Alfonso, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por tus explicaciones, que siempre son tan claras. Y quería preguntarte, en la circunstancia de que, por ejemplo, particularmente el Colegio de Escribanos esté inscrito dentro del registro de datos personales que lleva la Nación, ¿genera alguna obligación adicional a las ya existentes en la ley? ¿Hay que cumplir alguna otra reglamentación, o la inscripción es solo formal? Muchas gracias por la pregunta, porque además, desde la perspectiva de la ley, la licitud en el banco o en el registro, justamente lo primero, más allá del manejo de la información que haga, es estar inscripta. O sea, esa inscripción ya por sí solo le da licitud al tratamiento y al manejo de los datos. Eso entonces es muy importante y es algo que en general las instituciones no suelen hacer. Aún, por ejemplo, un sindicato que maneja datos personales, o a veces las propias historias clínicas, no se dan cuenta o desconocen que deben estar inscritos. Por eso yo les aclaraba al principio que hay como cierta orfandad en lo que es la protección de datos personales. Así que me parece, digamos, celebro que el colegio esté registrado como un banco de datos a los fines de la licitud de lo que hace diariamente. En el caso de los escribanos, yo entiendo que en su actividad, básicamente por la relación profesional y también por la función pública que tienen delegada, claramente que el tratamiento y manejo de los datos que hagan está siempre dentro del marco de la licitud, ¿no? Obviamente, en un caso de laboratorio, a lo mejor un escribano puede intentar requerir información sensible, como también podría hacerlo un comercio, ¿no? Está incurriendo en una violación a la protección de datos personales, digamos. Y respecto de esto que vos preguntabas, como si fuera necesario contar con un oficial de cumplimiento, ahora que está de moda en materia de compliance, en las empresas tener un sujeto apuntado o designado, esto lo hacen mucho las empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa, para evitar prácticas corruptas, implementan compliance y designan un oficial de cumplimiento. Yo creo que eso sería algo muy bueno. Diría yo que, mejor dicho, la ley exige. Creo que es una muy buena práctica institucional tener un oficial de cumplimiento en materia de datos, de manejo de datos, ¿no? O sea, alguien que
sea el encargado de hacer la gestión de los datos como se usa ahora en las empresas, porque eso le va dando capacitación y le va permitiendo ir teniendo una cultura, una buena cultura, una administración de los datos de las personas que se vinculan con esa institución. Bueno, está bien. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Alfonso, Sí. te hago una pregunta concreta a nuestra práctica habitual de nuestro sistema de colegio. En el proceso de digitalización del colegio de escribano, y a los fines de poder captar un dato y luego replicarlo a las diferentes reparticiones que piden ese dato, el colegio le pide al colegiado, en este caso al escribano de registro, que en su declaración jurada incorpore datos que tienen que ver con datos personales y datos que tienen que ver con datos del inmueble. Esos datos luego se usan para la confección de los informes y la confección de los diferentes trámites administrativos que requieren, por ejemplo, rentas o que requiere el registro general de la provincia. Esta tarea, digamos, de compilar datos, tenerlos en el colegio a los fines de poder procesarlos de forma más simple, ¿te parece que eso está transgrediendo alguna normativa, alguna protección de datos, que está violando algún derecho de terceros? ¿Qué opinas de eso? Siempre cuando uno habla de datos tiene que ver quién es el titular, quién es el dueño de esos datos. En el caso de la actividad que ustedes realizan, los dueños de esos datos son los sujetos que requieren sus servicios y que se vinculan contractual y profesionalmente con el escribano. Es decir, que los dueños de esos datos, que se vuelcan en una escritura, por ejemplo, aportan con su consentimiento esos datos. O sea, que eso ya convierte en lícito el manejo de esos datos. Además, esa información que en realidad la recaba el colegio es la misma información que se vuelca en el registro, digamos, ¿cierto? Con lo cual es una información que está sujeta a la actividad pública del notariado y la propia del registro, digamos, lo que también le da otro, digamos, otro manto de licitud. Y además, salvo que se me escape a mí, ninguno de esos datos es un dato sensible, con lo cual estamos hablando de datos que son personales, que son brindados con el consentimiento del propio titular. Quien hace tratamiento de los datos, en este caso el Colegio de Escribanos, está registrado como tal. Bueno, por eso considero digamos, que la actividad en eso es lícita. También ahí hago una aclaración porque a veces he recibido alguna consulta y los escribanos no son dueños de la información que pone en una escritura, porque los dueños de la información son los clientes. Y como les dije recién, brindan esa información, obviamente con su consentimiento. Entonces, de hecho, el escribano no tendría legitimación, por ejemplo, para promover un habeas data, porque no es el dueño del dato. Entonces, de acuerdo a lo que nos dices, no haría falta que en las escrituras se preste consentimiento o asentimiento del requirente para que ese dato pueda ser cargado en la base de datos del colegio. No, porque eso se brinda, o sea, el consentimiento, y más en una escritura, es escrito, es informado, se lee la escritura, no hay ningún problema. Además, ahí hay que unir otra cosa, por eso yo lo primero que les aclaré es la figura jurídica, en este caso del Colegio de Escribanos. O sea, el Colegio de Escribanos ejerce una función pública, está autorizado para dictar normas generales, como todos los colegios, como lo puede hacer el Consejo de Ciencias Económicas, al disponer que un balance tiene que ser firmado o intervenido, o el Colegio de Arquitectos que
decide mediante una resolución que un plano tiene que estar visado de determinada manera. Bueno, o sea, esa facultad reglamentaria, dentro de lo que la ley, en este caso la ley 4183 dispone, es clara. O sea, el colegio puede tomar resoluciones, esas resoluciones tienen naturaleza jurídica, digamos, pública, y por ende vinculan a sus notarios, salvo que alguien la haga declarar inconstitucional, digamos. Entonces, el andamiaje jurídico de la actividad notarial tiene dos tramos, entonces. Por un lado, digamos, la presunción de legitimidad y la legalidad que tienen sus decisiones, y por el otro, el manejo de la información que hacen los escribanos, cuyos clientes le prestan el consentimiento cuando le aportan la información. Ok. Gracias, Alfonso. De nada. Bueno, no sé, ¿alguien quiera hacer alguna pregunta? Horacio, ¿Sí? simplemente un comentario, me pareció muy clara la exposición de Alfonso, creo que nos va a ayudar en el quehacer diario nuestro, porque bueno, es como en un momento vos dijiste, Alfonso, todo esto, este derecho de datos, es todo nuevo, es algo que no lo teníamos nosotros ni incorporado, ni que manejábamos a diario, y de hecho impregna toda la vida y todos los ámbitos y todas las profesiones, pero es importante que sepamos diferenciar los ámbitos, los tipos de datos, y por qué es que nosotros como escribano público, funcionario con una delegación del Estado, podemos trabajar de esta manera y podemos aportar la información al colegio y por qué el colegio puede organizarla de la manera que lo hace. Creo que muy clarificador, me parece muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pía. Si no hay más preguntas, vamos a agradecer a Alfonso Buteler y vamos a cerrar este ciclo. Nos veremos el próximo ciclo, que es el jueves que viene, ya vamos a difundir el tema. Los anticipo, el tema va a ser primer testimonio digital notarial. Vamos a tratar lo que es la reglamentación y todo el análisis jurídico y operativo también. Así que bueno, para cerrar esta brillante charla, los invito a que lo cerremos con un aplauso, ¿les parece? Activen los micrófonos y lo despedimos con un aplauso al doctor. ¿Sí? Vamos.